mi cuerpo se comenzó a adormecerse. Yo no podía, hermano, levantarme en aquel momento, hermano, pero yo por dentro pedí auxilio. Yo no sabía, hermano, qué me estaba pasando en aquel momento. Sentí mucho temor. De pronto, hermanos, comienzo, hermanos, a escuchar. Mi esposo, hermano, venía hacia mí y comenzaba, hermanos, a levantarme, pero, hermano, yo no podía moverme. En aquel momento no podía abrir mis ojos. Y de pronto, hermanos, yo comienzo a ver allí, hermanos, a mi costado había un ángel. Gloria sea el Señor. Amados hermanos, en aquel momento, aquel ángel, hermanos, comenzó, hermanos, a hablarme y me decía: ya es la hora, ya es la hora. Mi Señor te está esperando, ya es la hora. Hermanos, y de pronto, hermanos, comencé a sentir, gloria sea el Señor, como mi espíritu salía del cuerpo. Y yo miraba, hermanos, como mis padres, mi mamá también, en aquel momento, hermanos, no sabía lo que me estaba pasando. Y comenzaron a moverme, hermanos, pero yo no podía, hermanos, hacer nada en aquel momento. Tan solamente, hermanos, yo los miraba, gloria sea el Señor. En aquel momento estaban muy desesperados por mí, gloria a Dios. Hermanos, y en aquel momento aquel ángel, hermano, me decía: ya es la hora, ya es la hora. Hermanos, de pronto comenzamos a subir y a subir, gloria sea el Señor. Y por segunda vez, hermano, gloria a Dios, pude ver aquellas letras, hermanos, de oro. Veía, gloria sea el Señor, aquellas letras, hermanos, que resplandecían, que brillaban. Aquellas letras donde decían: bienvenidos al reino de los cielos. Hermano, fue algo muy grande, gloria sea el Señor. Algo muy grande para mí poder vivir, hermanos, otra vez una experiencia. Gloria sea el Señor. Comencé a ver aquellas puertas, hermanos, se abrieron. Y allí adentro, gloria a Dios, hermanos, comencé a ingresar a aquel lugar y comencé a ver, hermanos, a multitud de ángeles. Aquellos ángeles, hermanos, comenzaban a alabar al Señor. Muchas veces, gloria sea el Señor, hermanos, nosotros, aún estando en este mundo, en esta tierra, nos cansamos de alabarle al Señor. Nos cansamos, hermanos, por una hora, gloria sea el Señor, por 2 horas, por 3 horas, servirle al Señor. Arriba en los cielos, hermanos, ángeles, a cada minuto, a cada segundo están alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Amados hermanos, aquellos ángeles, hermanos, alababan al Señor y le decían: santo, 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 el que fue, el que es y el que ha de venir, santo, santo, santo. Y comenzaban a alabar al Señor. Amados hermanos, gloria a Dios. La iglesia del Señor, hermanos, tenemos que alabar al Señor en todo tiempo. Tenemos que darle gracias al Señor, hermanos, por la vida que nos da. Tenemos que ser agradecidos por todo lo que el Señor hace por nosotros. Amados hermanos, y en aquel momento, hermanos, pude ver al Señor que me recibía. Miraba, gloria sea al Señor, que el Señor se me acercaba. Podía reconocerlo por las huellas en sus manos y en sus pies. El Señor me decía: hija, ya era tiempo de que estés aquí. Bienvenida a este lugar. Bienvenida a este lugar. Hermanos, fueron palabras, gloria sea al Señor, tan dulces del Señor. Palabras, gloria sea al Señor, que te levantan. Palabras, hermanos, de aliento, de ánimo, gloria sea al Señor. Y a través, hermanos, de su palabra también el Señor nos levanta. A través de su palabra
iglesia. Quizá nosotros, hermanos, no podamos verlo, no podamos, gloria sea al Señor, escucharlo, pero podemos sentir. Sé que el Señor está en este lugar, está hablándonos. Ahora a través de su palabra Él te está hablando. Él te está consolando, iglesia. Quizá tú no lo puedas ver ahora, pero Él está ahí, hermanos, abrazándote. Él está ahí, hermano, levantándote. Él está esperándote. Hermanos, en aquel momento el Señor, hermano, me decía: hija, ¿por qué no has cumplido con lo que yo te he mandado? Cuando en aquel momento el Señor me habló, hermanos, comencé a llorar. Porque yo, hermano, reconozco que yo no he estado cumpliendo con lo que el Señor me ha mandado, me ha encomendado. Comencé a llorar, hermanos, y el Señor me decía: mira, hay muchos lugares que te esperan, hay muchos lugares en donde tú no has llegado todavía. Me decía: hija, mira cómo mis hijos están siendo perseguidos a causa de mi nombre. En aquel momento, hermanos, el Señor me mostraba. Podía ver, hermanos, como una pantalla, gloria sea el Señor, y comencé a ver como en una iglesia entera, hermanos, eran todos los cristianos que estaban allí, hermanos, eran quemados, gloria sea el Señor. Aún en muchos lugares, amados hermanos, aún cristianos eran perseguidos, gloria sea el Señor. Y me decía: mira cómo en otros lugares están siendo perseguidos. Aún la palabra del Señor se está cumpliendo, amados hermanos. Nosotros estamos durmiendo. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? ¿Cuántas veces, hermanos, quizás has escuchado palabra del Señor, pero no te estás preparando? Iglesia de Dios, no te estás preparando. Hay muchos hermanos cristianos que están muriendo. Muchos siervos del Señor que están siendo perseguidos. Aquí todavía en este país, hermano, no vemos tales cosas. Pero en otros países están siendo probadas leyes, hermanos, en donde aquel que predique la palabra del Señor está siendo, hermanos, llevado a la cárcel. En otros lugares ya no se puede hablar, hermanos, de la palabra del Señor. Ya no se puede predicar. Iglesia, despierta. ¿Hasta cuándo, hermanos, dormiremos? ¿Hasta cuándo estaremos viviendo una vida que al Señor no le agrada? Gloria sea al Señor. Hermanos, es tiempo de cambiar. Si hemos estado viviendo una vida, hermanos, desordenada, si hemos estado viviendo una vida, hermanos, que no le agrada al Señor, es tiempo de que cambies. Es tiempo de que cambiemos. Amados hermanos, el Señor me decía que en estos últimos tiempos, aún la iglesia, hermanos, ha menguado, aún su fe, hermanos, ha menguado, gloria sea el Señor. Aún ha entrado a la iglesia del Señor, hermanos, espíritu de conformismo. Tan solamente, hermanos, nos conformamos por venir a la casa del Señor. Tan solamente nos estamos conformando, hermanos, con el Espíritu Santo. Y no estamos buscando más al Señor. No estamos doblando rodillas, hermanos, no estamos orando. El Señor, hermano, necesita que su iglesia se prepare ya. Que su iglesia, hermano, se aliste, porque pronto, hermano, no
se va a ir con Cristo. Pero aquella iglesia, hermano, que está durmiendo, hermanos, aquella iglesia que no está orando, que no está preparándose, pues aquella iglesia se va a quedar. Y triste será aquel momento. Hermanos, en aquel último momento, hermanos, vas a querer aún buscar la muerte, pero la muerte ya no va a estar. El Señor me mostraba, hermanos, aún en el arrebatamiento de la iglesia, muchos hermanos desesperados buscarán la muerte, pero la muerte ya no estará. Amados hermanos, este es el tiempo. Este es el tiempo que te prepares, que te alistes. Ya pronto nos vamos. Hermano, no tomes en juego, hermano, la palabra del Señor. Quizá, hermano, de tu pastor te puedes esconder. Quizá del diácono te puedas esconder, pero hay alguien, hermano, que no te vas a poder esconder. Ese alguien, hermanos, es nuestro Dios Todopoderoso. Y Él, hermanos, su mirada está en cada uno de nosotros. Amados hermanos, el Señor, hermanos, en aquel momento me decía: dile a mi iglesia, dile que se prepare ya, porque ya no falta mucho. Me mostró, hermanos, como un reloj de arena, y yo podía ver, hermanos, que tan solamente faltaba como un granito de arena. Y me decía: hija, ya no falta, ya no falta nada, diles que se preparen. Muchos de nosotros, hermanos, quizá nos cansamos de escuchar la misma cosa, pero, hermanos, el día menos pensado, Cristo volverá. El día, hermano, que tú menos lo has imaginado, Él volverá por su iglesia. Y cómo nos encontrará, hermanos, cómo nos hallará aquel momento. Hermano, yo miraba en aquel momento cómo nuestro Señor, cómo clamaba a su Padre por nosotros. Fue, hermanos, algo muy grande, gloria sea al Señor. Podía ver, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo, aún siendo Dios, hermanos, se postraba de rodillas. En aquel momento, hermanos, yo miré, hermanos, a lo lejos había un trono muy grande. Un trono, hermano, muy grande que resplandecía, que tan solamente podía ver los pies. Eran los pies de nuestro Padre, hermano, cuando de pronto yo comencé a ver como nuestro Señor Jesucristo, hermano, se postraba y comenzaba a clamar por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo decía: Padre, Padre, aún faltan mis hijos. Hermano, podía ver, hermanos, al Padre sobre sus pies, hermano, cuando de pronto aquel lugar se comenzó, hermanos, a estremecerse. Amados hermanos, el Padre estaba sobre sus pies y el Señor, hermano, le clamaba a su Padre y le decía: Padre, aún faltan mis hijos, aún faltan mis hijos, Padre. Hermano, nuestro Señor intercede por nosotros, mientras que nosotros, hermanos, no estamos haciendo nada por Él. Mientras que nosotros, al contrario, hermanos, estamos dándole la espalda al Señor. Muchas veces lo crucificamos aún con nuestros pecados. Muchas
veces lo asustamos, hermano, con nuestras palabras. Iglesia del Señor, prepárate, iglesia. Alístate porque pronto nos vamos. El Padre, hermano, ya está cansado de esperar. Está cansado de ver, hermanos, cómo seguimos crucificando a su Hijo. Iglesia de Dios, ya no hagamos llorar al Señor. Ya no sigamos abriéndole sus heridas. Porque cuando nosotros, hermanos, le damos la espalda al Señor, cuando nosotros, aún sabiendo, hermano, lo malo, le damos la espalda al Señor, hermano, le abrimos sus heridas. A pesar de todo eso, hermanos, el Señor te ama. A pesar de cómo somos con Él, Él nos ama. Podemos ver el amor tan grande que el Señor nos tiene, iglesia. Es tiempo. No esperemos, hermano, mañana, no esperemos pasado. Este es el tiempo. Muchos siervos del Señor, hermanos, también, gloria a Dios, hermanos, aún llevan palabra del Señor. Aún muchos pastores, muchos hermanos, gloria sea el Señor, hermanos misioneros, aún llevan, hermanos, palabras del Señor, evangelistas. Ya no falta, hermanos, nada. Así como aquellas vírgenes, hermanos, 5 de ellas, hermanos, prudentes, y 5 de ellas insensatas. Las prudentes se alistaron, las insensatas, hermanos, se confiaron y no llenaron su lámpara de aceite. Asimismo, hermanos, será la venida del Señor. Prepárate, hermano, quién sabe, aunque quizá mañana el Señor pueda venir por su iglesia. Dice la palabra del Señor, hermano, que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alábale al Señor, iglesia, alábale al Señor, aleluya. Amados hermanos, Señor, hermano, me decía, me mostraba aún cómo está la condición de la iglesia. Veía, hermanos, por eso es muy importante, hermanos, que lo que nosotros aprendemos en la casa del Señor, tenemos que guardarlo en nuestro corazón, hermanos. Y no solamente guardarlo, iglesia, sino que también tenemos que vivirlo. Hermanos, muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado mal, que siempre, hermanos, el Señor nos habla de su misericordia, pero tan solamente por un momento nos arrepentimos, por un momento decimos, Señor, perdóname. Pero cuando todo terminó, salimos del culto, de la iglesia, llegamos a casa y volvemos a ser la misma persona que éramos. Y no hay cambio, hermanos. El Señor no quiere, hermanos, aquellas personas así. El Señor, hermanos, quiere, gloria sea al Señor, que haya cambio, un cambio verdadero. Amados hermanos, podía ver, hermanos, a hermanos que venían a la iglesia con un demonio tomado de la mano. Venía, gloria sea al Señor. Aún, hermanos, podía ver a demonios
se sentaban en las primeras bancas, hermano, gloria sea al Señor. Veía, hermanos, como aún también había hermanos que danzaban con demonios. Y es que porque todavía, hermanos, no hay cambio en la iglesia del Señor. No hay cambio, aún no dejamos, hermanos, el viejo hombre. Aún, hermanos, no estamos, hermanos, agradando al Señor. No estamos viviendo una vida que al Señor le agrada. Me decían, mira mis hijos, mira cómo están. Podía ver, hermanos, a otros hermanos que estaban durmiendo. Iglesia de Dios, la casa del Señor no es para dormir, hermanos, es para escuchar palabra del Señor. Es para escuchar, hermanos, pan, gloria sea el Señor, para recibir alimento espiritual para tu alma, para tu vida. Alimento, hermano, gloria sea el Señor, que te va a llenar, gloria a Dios. Aquella palabra de vida, hermanos. Tengamos mucho cuidado, iglesia. Hay demonios que están allí, hermanos, sobando la cabeza de muchos cristianos, llevándose, hermanos, robándose la bendición. Por eso, hermanos, no cambiamos hasta ahora. Por eso, hermanos, nos cuesta orar, nos cuesta buscar al Señor, porque no nos estamos llenando de la palabra del Señor. No estamos anhelando más del Señor, hermanos. Ha entrado conformismo a la iglesia. No estamos queriendo buscar al Señor. Hay muchos hermanos que han dejado su primer amor. Y ya no le estamos buscando al Señor como antes. El Señor quiere, hermanos, que tú vuelvas a tu primer amor. Recuerda, hermanos, de dónde has caído y arrepiéntate y a las primeras obras, dice el Señor. Este es el tiempo, hermanos, de que te llenes más de la palabra del Señor, de que te llenes más del Espíritu Santo, gloria a Dios. Hermano, la condición de la iglesia hoy en día, hermanos, aún podemos ver, hermanos, cómo el diablo, hermanos, ha entrado a la casa del Señor. Aún, gloria sea al Señor, aún con el modernismo a la iglesia. Tales cosas, hermanos, también al Señor no le agrada. El Señor, hermano, no ha cambiado. Él es el mismo, hermano, de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Y su palabra tampoco, iglesia. Amados hermanos, vivamos una vida en santidad. ¿A quién, hermanos, queremos agradar? Vivamos para agradarle al Señor. Vivamos para agradarle a Él, iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren agradar al Señor, hermanos? Yo sé que hay muchas almas que están dispuestas, gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la mies es mucha, mas los obreros faltan. El Señor te está buscando. Él está buscando, hermanos, de obreros. Amados hermanos, y yo le decía al Señor, Señor, cuán difícil es poder llevar tu mensaje. El Señor, hermano, me decía, hija, nada es imposible, porque yo soy el que le da la fuerza, el que le da la fortaleza. Amados hermanos, la fortaleza viene del Señor. Tu fuerza, iglesia, se puede terminar en cualquier momento. Pero, amados hermanos, la fuerza de lo alto, hermanos,
es duradera, gloria sea al Señor. Con aquella fortaleza, hermano, tú vas a poder seguir adelante. El Señor me mostraba, hermanos, a dos de sus siervos, al pastor Gilberto y al pastor Carlos Aranda, siervos del Señor aprobados, hermanos, por el Señor. Siervos del Señor, hermanos, que son ejemplo, gloria sea al Señor, para nosotros, que han dado su vida, hermanos, íntegra al servicio del Señor. Nosotros tenemos que ver, hermanos, tenemos que verlo como ejemplos grandes. Un mayor ejemplo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, levántate. Amada iglesia, anímate. Es tiempo, hermanos, de llevar palabra del Señor. Es tiempo de compartir, hermanos, esta palabra a personas que no conocen. Hay muchas personas que se pierden. Hermanos, yo veía una cima donde, hermanos, a cada minuto, cada segundo en el infierno almas están cayendo. Y es preocupante, iglesia, porque almas que no conocen a Cristo están yendo para el infierno. Y nosotros, la iglesia, ¿qué estamos haciendo para el Señor? En esta hora, hermanos, pregúntate, ¿qué he hecho para el Señor? Nos estamos dedicando, hermanos, en las cosas materiales. La iglesia del Señor está afanado, hermanos, por las cosas materiales. Dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Toma esta palabra, iglesia. Toma esta palabra y busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano, porque habrá tiempos, hermanos, difíciles para la iglesia. Habrá tiempos, hermanos, que ya no vamos a poder, gloria a Dios, estar aquí en este lugar. Ya no vamos a poder orar, gloria a Dios. Ahora es el tiempo que nosotros le busquemos al Señor. ¿Cuánto más? Iglesia del Señor, anímate. Anímate, que hay almas que rescatar para Cristo. Hay almas que salvar, hermanos, del infierno. Gloria a Dios. Hay almas que necesitan del Señor. Anímate, esfuérzate. ¿Cuántos lo harán, iglesia? ¿Cuántos harán ese compromiso delante del Señor? ¿Cuántos le dirán al Señor en esta noche: Señor, yo te quiero servirte? Señor, yo quiero cambiar para ti, Señor, para agradarte. Amados hermanos, el Señor necesita más de sus hijos, más de su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, alábale al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor, amados hermanos. El Señor, hermano, me llevó al infierno, gloria a Dios. Podía ver, amados hermanos, a Satanás, gloria a Dios, que tenía, hermanos, una reunión con hombres. Podía ver. Estos hombres, iglesia, eran brujos. Y estos hombres, hermanos, rendían cuenta a Satanás. Veía, hermanos, que había demonios de diferentes, gloria sea el Señor. Hermanos, habían demonios que eran superiores, de diferentes rangos, gloria sea el Señor.
Estos brujos, hermanos, le rendían cuentas al superior, a Satanás. Y yo podía escuchar y podía ver. El Señor me decía: hija, mira. Hermanos, yo miré y escuché en aquel momento como un brujo comenzaba a rendirle cuentas a Satanás. Y Satanás le preguntaba: ¿y tú qué has hecho? Hermanos, cada brujo tenía, hermanos, una orden de Satanás. Cada brujo, hermanos, tenía que obedecer, hermanos, lo que Satanás le ordenaba y le mandaba. Y Satanás le preguntaba: ¿y tú qué has hecho? Aquel brujo le decía: yo entré y llegué a aquella iglesia, pero aquella iglesia quema. En aquella iglesia oran ni ayunan y yo no puedo ingresar a aquel lugar. Iglesia del Señor, aquel brujo, hermanos, en aquel momento fue azotado por Satanás. Fue azotado, hermanos, de la peor manera. Veía, hermanos, que lo metían en una caja, un cajón de púas, hermanos, y lo metían allí a aquel brujo. Y lo azotaban. Había otro brujo, hermanos, y le preguntaba: ¿y tú qué has hecho? Aquel brujo, hermano, le decía: yo ingresé por una hermana, gloria a Dios. Aquella hermana me dio la bienvenida y me recibió en su casa. Y por aquella hermana yo ingresé, llegué a la iglesia y destruí a aquella iglesia. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado. A quienes, hermanos, no podemos decir a todos, hermanos, bienvenido. Tenemos que tener, hermanos, don de discernimiento para ver, hermanos, quién está entrando, quién está ingresando, aún quién está en el altar del Señor. Hermanos, gloria sea al Señor. Aquel brujo, hermano, le decía: yo sí pude destruir aquella iglesia. Yo sí pude entrar a aquella iglesia. Y Satanás, hermano, le daba más, hermanos, poder a aquel brujo. Amados hermanos, aún podía ver, hermanos, cómo Satanás tenía reunión con demonios, hermanos, aún espíritus, hermanos, gloria sea al Señor. Y yo veía, hermano, gloria a Dios, como aquel Satanás, hermanos, tenía un rollo, donde en aquel rollo, hermanos, había escrito, gloria sea al Señor, era como un diagrama, en el cual, hermanos, estaba allí, hermanos, escrito el nombre de la iglesia. Y allí, hermanos, estaba el nombre del pastor, de todo, hermanos, aún de los diáconos, del nombre de los pastores, aún de los anexos, todo, hermanos, estaba escrito allí. Y como Satanás, hermanos, comenzaba, hermanos, a ordenar y decía: ustedes tienen que ir, gloria sea al Señor, tienen que ir a destruir aquella iglesia. Comenzaba a ordenar a aquellos demonios que estaban allí. Ustedes tienen que destruir aquella iglesia. Hermanos, donde hay una iglesia que ora y ayuna, no hay demonio, hermanos, que pueda entrar, gloria sea al Señor. Donde hay una iglesia, hermanos, ferviente, que le está buscando al Señor en espíritu y en verdad, no hay demonio, hermanos, que se pueda resistir ante la presencia del Señor. Por eso, amada iglesia, ustedes tienen que orar, tienen que ayunar, gloria a Dios. Tenemos que buscarle al Señor, hermanos, en todo momento. Es tiempo, hermanos, que activemos, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. Aún con nuestros
nuestros ojos espirituales, hermano, vamos a poder ver. Aún, hermano, con el don de discernimiento vamos a poder discernir, hermano, gloria sea al Señor. Aún, hermano, Satanás está tan furioso. Él está preparándose, hermanos, está alistándose, hermanos. La iglesia del Señor, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Hermanos, yo no he venido para poder, hermanos, aún juzgarles. Yo he venido, hermanos, a hablarles de lo que el Señor, hermano, me ha encomendado para su iglesia. Pueblo del Señor, búscale más al Señor. Hermanos, demonios le decían, aún, hermanos, todo lo que estaba allí, hermanos, escrito en otro rollo, hermanos, eran las faltas, hermanos, de todo lo que estaban allí. Por eso, hermanos, nada podemos ocultar ante los ojos del Señor. Siervo del Señor desde la cabeza comenzando, los diáconos, hermanos, la junta directiva de la iglesia, son columnas de esta iglesia. Hermanos, el Señor también está hablando a ustedes, gloria sea al Señor. No miremos, hermanos, no demos toda la carga al pastor, hermanos. La iglesia del Señor, hermanos, se ha acostumbrado mal de solo, hermanos, darle la carga al pastor, hermanos, a los siervos del Señor. Pero los diáconos también, hermanos, están llamados para velar, hermanos, por la iglesia. ¿Cómo estamos, hermanos, delante del Señor? Hermanos, examinémonos a cada uno de nosotros. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Satanás, hermanos, sabe todo, conoce todo. Todas, hermanos, tus faltas están anotadas, gloria a Dios. Como Satanás, hermano, comenzaba a decir, yo voy a ingresar allí por su carácter. Otro demonio, hermano, decía, yo voy a ingresar allí por su vestimenta. Siervo del Señor, junta directiva de esta iglesia, ¿cómo está, hermanos? ¿Cómo estás viviendo delante del Señor? Hermanos, dice la palabra del Señor que los diáconos tienen que ser ejemplos. ¿Cómo pues, hermanos, podrás aconsejar a otros si tú mismo, hermano, no estás siendo ejemplo? Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13. Aún, hermanos, que las mujeres tienen que ser, hermanos, honestas, fieles en todo. Y los diáconos, hermanos, tienen que gobernar, hermanos, su hogar, sus hijos. Hermanos, cualquier falta que tú tienes delante del Señor, si tú no has confesado delante del Señor y no te arrepientes, hermanos, Satanás por allí, hermanos, va a ingresar, hermanos. Es una puerta, hermanos, que nosotros le estamos abriendo a Satanás. Hermanos, por donde menos nosotros pensamos, el diablo entra. Iglesia de Dios, ¿cómo estás andando, hermanos? Quizás aquí en la casa del Señor estamos bien. En la casa del Señor aparentamos, hermanos, ser santos. Pero allí en el hogar, afuera, en el trabajo, ¿cómo estamos andando?